Un día como hoy, donde celebramos los derechos de autor y el día dedicado exclusivamente al libro, tal vez valga hacer algunas reflexiones muy importantes. La historia de la humanidad comienza históricamente cuando comienza la escritura. Y probablemente dentro de los primeros textos que se cuentan o de los que tenemos registro son muchos textos legales, mucha normatividad con la que se administraban los grandes templos. Entre ellos, por ejemplo, está el himno al templo de Leninú y también alguna serie de textos dedicados a Gudea, que fue un patesi, un gran gobernador de la antigua Sumeria, que es donde precisamente se tienen los registros más antiguos de escritura. Eran tablillas de barro con pequeñas escrituras cuneiforme y gracias a estos registros, pues comienza propiamente el acervo histórico de los hechos y de los eventos como se fueron registrando en su momento precisamente, y gracias a eso tenemos un punto de memoria que es la historia. Lo que nos distingue de la prehistoria es precisamente la escritura. Y sí, hay que decir que la civilización contemporánea, moderna, contemporánea, e incluso el gran desarrollo de la gran cultura que tuvimos en Grecia y Roma, que son pilares de nuestra civilización, comienzan con los libros. Y también con el reconocimiento a varios de estos autores, y valdría muy bien decirlo que gracias al derecho de autor, pues también todavía conservamos el registro de quiénes son las cabezas que aportaron estos grandes elementos de inteligencia. Dentro de los textos más antiguos, aparte de los textos legales y religiosos, hay un texto que a mí en particular me parece maravilloso, que es la epopeya del Gilgamesh. Gilgamesh es la historia de un personaje gigante que azotaba las pequeñas ciudades-estado de Babilonia y Sumeria, ¿no? Lo que era en la parte de Babilonia y Sumeria, que precisamente se llamaba Gilgamesh, que llevaba una vida. Y lo interesante del texto es que muestra una de las inquietudes más fuertes que tiene un ser humano, que es el tema de la inmortalidad. Gilgamesh se enfrenta a otro gigante poderoso igual que él, llamado Enkidu, que por algún azar estos enfrentamientos por tener el poder los lleva a ser grandes amigos en vez de enemigos, que empezamos siendo enemigos, acaban siendo amigos. Pero lamentablemente Enkidu muere y Gilgamesh queda consternado por la muerte del gigante que era igual de poderoso que él. Y él trata de averiguar cómo ser inmortal. Y cuenta la leyenda del Gilgamesh, o la epopeya del Gilgamesh, que viaja hasta donde estaba el personaje que da vida a Noé, que había sido una persona que había construido un arca para salvar a las especies animales. Eso está en la epopeya del Gilgamesh, muchos siglos antes de aparecer en nuestra sagrada Biblia. Y ahí precisamente Noé le dice a Gilgamesh: te daré el secreto de la inmortalidad, siempre y cuando logres permanecer despierto una semana. Gilgamesh, siendo un humano gigante, pero humano a final de cuentas, él termina vencido por el sueño al tercer o cuarto día. Y triste y lloroso, le pide a Noé, legendario, al primer Noé, que le explique el secreto, que le dé el secreto de la inmortalidad. Y le dice: el secreto, Gilgamesh, es que los seres humanos tienen que venir a vivir lo que tengan que vivir y vivirlo siempre de la mejor manera. El primer texto, a modo de epopeya, que es el de Gilgamesh, nos da una gran lección en el inicio de la historia. El autor del Gilgamesh no lo conocemos, pero conocemos muchos otros autores maravillosos que fueron llenando el mundo a partir de estas primeras grandes historias. Tal vez el primer libro que hay, que es la epopeya del Gilgamesh como tal, nos da una gran lección. ¿Qué hacer con nuestra historia y con nuestra propia vida? Vivirla lo mejor que se pueda y lo mejor que se debe hacer en ella misma. Y así, con ese libro, que fue el primer libro de una epopeya, de ahí salen todos los demás libros maravillosos que tenemos en nuestro acervo histórico. Gracias a esas mentes maravillosas, los autores clásicos como Platón, los diálogos de Platón maravillosos, Hesiodo, Homero y la Ilíada de la Odisea, pero también en nuestro mundo prehispánico, los poemas de Nezahualcóyotl, la gran mitología que tal vez tiene algunos autores reconocidos y otros no. En nuestro siglo XX y siglo XXI tenemos una gran cantidad
de autores y de inteligencias. Celebremos que tenemos la imaginación todavía y que el libro, que comenzó en una pequeña tablilla de barro con escritura cuneiforme, ha ido tomando diversas formas, en papiro, en pergamino, ahora en libros electrónicos, y hay tantas variedades de presentar un libro, porque el libro no solamente es el papel, el libro, el libro es un texto tan maravilloso que puede uno verlo en distintas y diversas versiones. Yo mismo me dedico a explorar las diversas maravillas que hay de los libros, y aunque hay libros que son clásicos, siempre es interesante remirar sobre lo que uno leyó y repensó. Porque también hay otra cosa muy importante que decía el filósofo francés Roland Barthes. A veces uno pierde de vista al autor, y uno cuando lee la obra pierde al autor, pero se vuelve en el lector. Lo que nos representan las obras, cómo las interpretamos, cómo modifican nuestra propia vida y cómo nos llevan a repensar muchas cosas. No hay duda de que el libro es un instrumento de pensamiento crítico que nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, a desarrollar un pensamiento formal y también a tener una gran charla y un gran diálogo. Felicidades a todos nuestros autores y autoras que en la historia de la humanidad hemos tenido una gran eclosión de escritoras maravillosas. Hoy en día la pluma femenina es extraordinaria y para muchos hombres se ha vuelto un reto escribir como podría escribir una mujer. Felicidades en el Día de los Derechos de Autor y en el Día del Libro, y sigan leyendo cualquier cosa que caiga en sus manos. Una palabra escrita despierta la imaginación.